videograbando y de manera formal. Os doy la bienvenida a todos, a todas, los participantes, en este caso teleparticipantes de esta actividad tan sugerente por el título y que lo dice casi todo, ¿verdad? Lo de los miércoles cardiorrenales en su segunda edición y que, bueno, pues Francisco Adán lo dirige y luego nos dará detalles sobre los contenidos y pormenores del curso este año. El tema, digo que es sugerente y que dice mucho, pero el cardiorrenal se convierte en metabólico si le ponemos el foco en la diabetes y hablamos de enfermedades tan prevalentes, tan importantes y que bueno, pues se desarrollan un año tras otro y bueno, hay mecha para mucho tiempo. En principio, el interés del tema hace que sigamos haciendo esfuerzo por planificar el curso un año más. Y bueno, en principio incluso este año, y repito que Francisco dará más detalle, pues se han ampliado los contenidos a 6 sesiones. El número es el mismo, parece el mismo, pero se ha duplicado el horario, los contenidos, y se han añadido casos clínicos simulados, en concreto de patologías referentes a cada tema o a cada sesión de las que se van tratando. Entonces, bueno, pues no sé hasta dónde llegarán estos miércoles cardiorrenales en número, en cantidad, pero gracias, Francisco, y te animo a que sigas ofreciéndonos esta oportunidad de seguir aprendiendo al respecto. Yo estoy en esta bienvenida, en esta presentación, un poco impostor en cuanto al tema, porque no es mi área de expertise, pero soy el director de la Cátedra de Simulación Aplicada a la Medicina de la Universidad de Zaragoza, que es la que organiza este curso y que es un proyecto, para quien no lo conozca, de la Universidad de Zaragoza, en el que participan ya desde hace 10 años, porque es nuestro 10º aniversario y esta actividad está dentro de la programación de nuestro 10º aniversario, en el que participan, decía, como mecenas, el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza y la empresa AstraZeneca. Ellos aportan infraestructura, soporte económico para que durante todo este periodo de duración de la cátedra hayamos implementado actividades de simulación en la Facultad de Medicina, en otras facultades de la Universidad de Zaragoza, buscando aprendizaje a través de la simulación en diferentes escenarios. También hemos ayudado a formar a profesores de la Facultad de Medicina. La cátedra ha participado en la prueba de evaluación final de grado en medicina de la ECOE y bueno, pues hemos extendido estas actividades a profesionales y a profesiones sanitarias, como es el caso, y sobre todo cuando tienen que ver con la simulación, que es el tema central de esta cátedra. Simplemente quería que supieran el contexto en el que se desarrolla y voy a pasar la palabra a Francisco Adán, que él empezará ya con lo interesante en este caso. Les dejo en buenas manos y nada, simplemente, además de agradecer su participación, espero que, sin ninguna duda, sea muy provechoso y que aprendan sobre estas enfermedades cardiorrenales y todo lo que ello conlleva. Muchas gracias y ánimo con ello. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y quiero agradecerte también, en nombre de todos los participantes en el curso, pues como siempre, tu disponibilidad para darnos acogida a este curso dentro de la Cátedra de Simulación Aplicada a la Medicina, que vemos como una cátedra muy cercana para los médicos de familia, porque al final nosotros estamos todo el día haciendo eso, yo creo, aplicando a la medicina y al paciente que tenemos delante los conocimientos, que es un poco la filosofía de este curso de miércoles cardiorrenales, en el que pues vamos a introducir de una manera muy importante un contenido práctico de simulación aplicada a la medicina en diferentes casos clínicos después de presentar las correspondientes guías de práctica clínica. Como bien comentaba Gerardo, este curso este año se ha doblado en cuanto a contenidos. Hemos pasado de tener 6 sesiones en la primera edición a tener 12 sesiones, es decir, cada uno de los días
vamos a tener 2 ponentes que intentaremos que estas 2 ponencias sean complementarias, una parte quizá un poquito más teórica, necesaria para exponer el tema, pero sin duda una parte práctica de simulación aplicada a la medicina con casos clínicos para implementar pues, estos consejos en un paciente en concreto o en una simulación sobre un caso clínico ficticio. El curso está acreditado, como veis, está acreditado con 1,8 créditos y para ello es un curso que no tiene un examen final y no tiene un trabajo tampoco fin de curso y se aprueba asistiendo al 80% de las sesiones. Es decir, todos aquellos que asistáis al 80% de estas sesiones en el directo tendréis opción a conseguir el diploma correspondiente. En el curso, como habréis podido ver por el programa, pues vamos a abordar diferentes formas del síndrome cardiorrenal, que en realidad es algo más, es un síndrome cardiorreno-metabólico, como avanzaba antes Gerardo. Por un lado, estas 2 entidades, el corazón y el riñón, que están, como bien sabéis, íntimamente relacionadas. Esto ya viene de la época de la familia un par de nefrólogos y cardiólogos, Ronco, perdona el lapsus, la familia Ronco, que eran cardiólogo y nefrólogo, y que ellos vieron en la práctica clínica, tanto Claudio como su hijo, que tenían muchos temas en común y que sus pacientes, por ejemplo, renales, pues tenían complicaciones cardiovasculares y, por otro lado, pacientes cardiovasculares tenían complicaciones renales. Y al final esta relación que se fue viendo de una manera práctica ya se fue teorizando y hoy día pues conocemos diferentes síndromes cardiorrenales que tienen pues diferente numeración, etcétera, en función de que se afecta primero, si el corazón o el riñón, si es una forma aguda o crónica, etcétera. Y después de esto, hay que decir que también de los aspectos metabólicos y especialmente la diabetes están estrechamente relacionados. De manera que muchas veces este paciente va a ser un paciente, una persona con diabetes, y si no, pues va a desarrollar también complicaciones metabólicas. Por eso al final el síndrome en realidad es un síndrome cardiorreno-metabólico que afecta a muchos de nuestros pacientes que vemos en la consulta de una manera o de otra. Como veis, abordaremos el tema de la diabetes, el tema de las complicaciones de la diabetes, el tema del reto diagnóstico del síndrome cardiorreno-metabólico y después intentaremos actualizar las guías de práctica clínica en todos estos aspectos y hacer alguna simulación, algún caso clínico aplicado. Hoy el tema que nos ocupa, y os voy a compartir la pantalla del programa. ¿Podéis confirmar que se ve, por favor? Sí, pero no en presentación. No, en presentación, un segundo. Vamos a ver. Que no coge. No pasa nada. Intentaremos. Disculpad. Ventana. Ahora yo creo que sí. Ahora, correcto. Tenemos una sesión en la primera parte que la hemos llamado El sonido del silencio en la enfermedad cardiorreno-metabólica y hablaremos de la epidemiología de esta enfermedad renal crónica, de la epidemiología de la insuficiencia cardíaca y de la epidemiología de la diabetes, y para ello contamos con el doctor Rafael Gómez Navarro. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Es médico de familia en el equipo de Teruel Centro, en Teruel. Es miembro de la red GEDARS, como la inmensa mayoría de los profesores de este curso, y también es profesor de la universidad. Imparte clases en Teruel, en la Escuela de Enfermería, por tanto está muy habituado a la docencia y seguro que nos va a dar una sesión práctica y bien interesante. Y excepcionalmente hoy tenemos una masterclass inaugural que la va a llevar a cabo Daniel Gallego Zurro. Daniel Gallego, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es presidente de ALCER España, que es la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón. Y hemos llamado a Daniel porque nos interesa mucho conocer el día a día de las personas con enfermedad renal crónica. Por ello, te pediremos que nos hagas un
una valoración de cómo vosotros vivís esta enfermedad renal en el día a día, y tú eres un miembro que de primera mano nos puedes contar un poco pues cómo una persona convive con la enfermedad renal. Y esto creo que va a ser una masterclass especial y entrañable, y que nos debe de acercar a cada uno de nosotros como profesionales a la realidad de nuestros pacientes, y de alguna manera intentar unir esos objetivos que a veces los vemos más lejanos, y seguro que Daniel nos va a comentar un poco pues cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que espera de nosotros como médicos de familia, y qué es lo que deberíamos de tener muy en cuenta cuando nos enfrentemos pues a la enfermedad renal en el día a día, que como luego Rafa nos comentará, no es sino una auténtica epidemia. No quiero extenderme más, y yo le voy a ceder ya la palabra a Rafael para que empiece con la parte de epidemiología de la enfermedad renal, de la diabetes y de la insuficiencia cardíaca. Gracias a todos, y reitero también el agradecimiento a AstraZeneca, que nos ha permitido un año más organizar esta sesión y este curso en definitiva. Adelante, Rafa, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias a todos los presentes. Como no, lo primero, pues unas obligadas agradecimientos a la Universidad de Zaragoza y la Cátedra de Simulación, por supuesto, por acogernos, a Fran, compañero y amigo, por dirigir siempre todas estas iniciativas y contar conmigo, y, por supuesto, a AstraZeneca, que siempre está presta a colaborar en todas estas iniciativas. A mí, tomando las últimas palabras que decía Fran, me parece especialmente importante que tengamos a Daniel aquí entre nosotros. A los médicos de familia, los que trabajamos en atención primaria, nos gusta decir que somos médicos especialistas en personas, y por lo tanto me parece absolutamente fundamental y de gran valor el que podamos contar con esta, vamos a llamarle masterclass, que sé que no te gustaba mucho, Daniel, pero sí una clase de realidad del día a día. Y dicho esto, bueno, como ya ha dicho Fran, mi papel va a ser un poco pintar el escenario en el que nos vamos a mover dentro de estas tres grandes enfermedades, tres grandes procesos que nos ocupan del síndrome cardio-renal-metabólico. Y me voy a centrar en la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, de la enfermedad renal crónica y la de diabetes, para tratar de ver realmente el escenario en el que luego van a desarrollar todos mis compañeros pues el resto de las intervenciones, que seguramente van a ser pues con más contenido más médico, que puede interesar más. Bueno, como decimos, la insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia mundial, un momentito, que es que voy a ponérmelo más grande, una prevalencia mundial, datos del año 2017, de 64 millones de habitantes, de pacientes, perdón, la enfermedad renal crónica de 843 millones de pacientes que la padecen, y es conocido este círculo vicioso entre la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica, de tal manera que se retroalimentan, una puede ser causa de la otra y viceversa, y una y otra pueden colaborar en la progresión de cada una de las dos patologías. Por otro lado, en el mundo sabemos que hay una prevalencia de diabetes, datos del año 19, de 463 millones de personas, y de ellas sabemos que el 58% de los pacientes con diabetes mellitus desarrollan enfermedad renal crónica. Y por el otro lado, sabemos que un 24% de los pacientes, de las personas que padecen diabetes mellitus, presentarán insuficiencia cardíaca como la primera complicación de su patología de base. Datos de España del año 21, sobre una población del Instituto Nacional de Estadística de más de 39 millones, podemos ver que en respecto a la insuficiencia cardíaca, en España teníamos identificados 740.000 pacientes. Si hablamos de diabetes mellitus, más de 5 millones, 5.400.000, y de enfermedad renal crónica, casi 6 millones. Podemos ver en este dibujo de la diapositiva cómo hay las áreas de intersección, y de esto claramente vemos que son patologías que muchos enfermos las comparten. Se padecen varias, de ahí el gran interés por la interrelación entre estas tres. En relación con la primera manifestación, desde el punto de vista cardiovascular o renal, durante el seguimiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en este estudio me parece muy interesante destacar como la primera manifestación de estas que señalo, junto con la cardiopatía isquémica, la enfermedad arterial periférica o el ictus,
el 36,6% de estos pacientes diabéticos, la primera manifestación que van a tener es la enfermedad renal crónica y el 22% la insuficiencia cardíaca. En el gráfico de la derecha, si veis la línea ascendente desde el comienzo del diagnóstico y un seguimiento hasta los 7 años, la línea verde, que es la más superior, es el aumento de la prevalencia de pacientes que su manifestación principal es bien la insuficiencia cardíaca o bien la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, desde muy al principio, estos dos procesos van a ser procesos de capital importancia en el seguimiento del paciente diabético. Además de ello, en relación, por ejemplo, con la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica, podemos ver que la incidencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es superior en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica frente a los pacientes que no la tienen. Y además, el aumento es, evidentemente, la progresión va en función de que pasan los años. Y en el gráfico de la derecha vemos exactamente el mismo panorama en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por lo tanto, está claramente puesto de manifiesto que la enfermedad renal crónica se asocia a la incidencia de la insuficiencia cardíaca, tanto la de fracción de eyección reducida como la de fracción de eyección preservada. Además de esto, la insuficiencia cardíaca se asocia, como vemos la interrelación entre los distintos procesos de los que vamos a hablar, la insuficiencia cardíaca, decía, se asocia con una disminución rápida del filtrado glomerular, de la tasa de filtrado glomerular estimado. Si hablamos de disminución rápida como aquella que produce una pérdida de más de 5 mililitros minuto al año, la insuficiencia cardíaca, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen hasta en un 22% evolución rápida, tasa de disminución rápida, frente a un 8,6% de los que no tienen insuficiencia cardíaca. Muy bien, hechas estas primeras consideraciones generales, vamos a ir hablando un poco de la epidemiología de estos tres grandes grupos o tres grandes patologías. Con respecto a la diabetes, estos son los datos del año 21 del Atlas de Diabetes. Bueno, la línea es evidente. Desde el año 2000 hasta el año 2021, la línea de prevalencia de diabetes en el mundo va en claro ascenso hasta llegar, los datos del 21, a 537 millones de personas en el mundo que padecen la diabetes. Si vemos, además, en este mapa del mundo las distintas perspectivas que tenemos para los próximos años, desde los datos que tenemos ahora hasta los que se estiman para el año 45, es que la diapositiva es tan pequeña que me cuesta ver algunos números, me vais a perdonar por eso. Hasta el año 45, a nivel mundial se espera un incremento del 46%. Quiere decir, la diabetes es una patología que claramente va a aumentar. Y no va a aumentar igual en todas las partes del mundo. Hay zonas en las que va a aumentar menos, la zona que es de un azul más oscuro, más vinculado con la zona de Europa y parte de Asia, donde solo va a incrementarse un 13%. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos muy bien, estas patologías crónicas tienen mucha vinculación al desarrollo industrial, a determinados aspectos del desarrollo social o el abandono de determinados hábitos más sanos, pero lamentablemente ahí ya hemos llegado, pudiéramos decir, al tope o acercarnos al tope, aunque hay margen de empeoramiento en este caso. Sin embargo, donde más se va a aumentar claramente es en lo que llamamos países en vías de desarrollo, que sabemos que van a cambiar sus hábitos y probablemente van a empeorar tanto sus hábitos alimenticios como van a aumentar su nivel de sedentarismo. Quiere decir, nos van a imitar en lo peor a las sociedades a las que llamamos sociedades más desarrolladas. En cuanto a la prevalencia de la diabetes en tasas ajustadas por edad, aquí vemos que nosotros nos encontramos en una prevalencia que va entre el 9 y el 12%. Estamos en general en el nivel medio-bajo, pero teniendo en cuenta que estamos peor que otros países de nuestro entorno. La prevalencia de la diabetes a nivel mundial, como vemos, es elevada y nosotros nos encontramos en ese nivel entre el 9 y el 12%.
Y este dato, que me parece especialmente interesante, son los pacientes diabéticos no diagnosticados en el mundo. Nosotros nos encontramos en un nivel, bueno, veis el azul más clarito, esto quiere decir que es uno de los más bajos, pero somos los más bajos con un 34% aproximadamente de falta de diagnóstico de la diabetes. Quiere decir, evidente, pues una tercera parte de los pacientes diabéticos no hemos sido capaces de diagnosticarlos, teniendo en cuenta, bueno, que si nos comparamos con otras zonas del mundo, evidentemente tenemos un sistema sanitario mucho más potente y con más facilidad. Estamos ahí en el rango bajo comparado con el mundo, pero no deja de ser una tercera parte de los pacientes diabéticos no identificados. En cuanto a la prevalencia de la diabetes, tanto por edades, su clasificación etaria, como por género, vemos otra cosa que todos sabemos claramente, que es el aumento de la prevalencia tanto en hombres como en mujeres según se incrementa la edad, especialmente a partir de los 50-55 años empieza a aumentar más, donde claramente hasta las fases finales y probablemente por la mayor supervivencia de las mujeres hay un ligero predominio de los hombres que padecen diabetes frente a las mujeres. Otro aspecto importante, también estos son datos del 21, comparamos rural y urbano año 21 y previsión para el año 45. Como vemos, en el año 21 hay una mayor prevalencia de diabetes en las personas que viven en el entorno urbano frente al rural y en el año 45 la previsión es que esta diferencia se mantenga y se aumente, esta tendencia se mantenga y se aumente de una manera notable. Sabemos que el entorno urbano habitualmente se caracteriza por un mayor sedentarismo, unos hábitos higiénico-dietéticos peores. En el futuro probablemente siga así si no lo cambiamos y además la evolución demográfica va a hacer que cada vez más en el futuro la población en todo el mundo se vaya concentrando en grandes núcleos urbanos y se abandone, por lo menos esas son las previsiones a día de hoy, se continúe abandonando muchos de los núcleos rurales. En relación a grupos de edad, como decíamos, hombres, mujeres, esto sin separar por hombres, mujeres, pero por intervalos de edad y la previsión que hay para el 45, comparamos en datos amarillos la prevalencia en el año 21, en los datos en las barras rosas en el año 45, bueno, pues va a seguir aumentando claramente la prevalencia, especialmente en los intervalos de edad de la franja media de la vida, de los 50 a los 60-70 años. Otro aspecto importante también serían aquí lo que hablaríamos de los estados de prediabetes, la división del 21 al 45, las previsiones van a seguir que como poco se van a mantener y en algunos casos como en la glucemia basal alterada puede haber en algunos intervalos de edad un ligero incremento. Quiero decir, los estados de prediabetes como precursores de una posible diabetes mellitus no nos hacen ver un futuro que fuera a ser mucho más halagüeño y esto concuerda con los datos de prevalencia estimada para los próximos años. En relación con la mortalidad, aquí vemos también por intervalos de edad hombres y mujeres el número de millones de personas fallecidas en el año, datos del año 21. En el mundo, personas diabéticas entre 20 y 79 años se identificaron 6,7 millones de adultos que fallecieron por la diabetes o complicaciones directamente relacionadas con la diabetes. Por lo tanto, además de lo que sabemos que atenta a la calidad de vida, la diabetes es una causa importante de mortalidad, como todos conocemos. Pasamos a la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica yo creo que esto todos lo sabemos, no merece la pena profundizar más. La clasificamos por la función renal a través de la tasa de filtrado glomerular estimado o por el daño renal, que lo determinamos con la presencia o no de albuminuria y su cuantificación. Así clasificamos la enfermedad renal crónica en distintos estadios, donde sabemos que a peor filtrado glomerular o a mayor albuminuria el riesgo y la posibilidad de complicaciones aumenta. Tiene una alta prevalencia también la enfermedad renal crónica y además está infradiagnosticada, otro proceso infradiagnosticado asociado a una alta progresión y a una elevada mortalidad.
En España se estima que la padecen 1 de cada 7 personas, es decir, un 10-15% de la población total, y de ellas en torno al 5% de los pacientes están identificados. Las previsiones son que la prevalencia irá en aumento por el envejecimiento de la población y por el como poco mantenimiento y posible aumento de los factores de riesgo que analizaremos un poquito más adelante. Dentro de estos, especialmente importante, al ser los estadios más avanzados, son las personas que requieren terapia renal sustitutiva y que han pasado de se han incrementado en un 32% en la década comprendida entre el año 9 y el año 19. A nivel mundial, en el cuadro de la izquierda podemos ver la enfermedad renal crónica diagnosticada y no diagnosticada del año 7 a las previsiones para el año 35, del 2035. Como vemos, no diagnosticada en el año 7, comparando con el año 35, perdón, vamos a seguir teniendo un importante gap, una importante brecha de pacientes que no están diagnosticados ahora y presumiblemente van a seguir sin estar diagnosticados. Esto claramente es un área de mejora. A mí me llama especialmente la atención que vayamos a asumir que haya un porcentaje de población, aunque parezca menor, si fijáis la barra de los datos, en torno al 5%, pero de pacientes en estadio 5 que no estén diagnosticados. No estaban en el 7 y presumiblemente no van a estar en el 5. En cuanto a la prevalencia mundial a nivel de la enfermedad renal crónica, a nivel mundial, bueno, pues nos vamos a centrar en nuestra área, que es en Europa, donde se estima una prevalencia en torno al 12%, y en Canadá, Estados Unidos, zonas que nos podríamos equiparar en muchos aspectos, pues en torno al 15%. Como decíamos, el grado de conocimiento es un tema muy importante. Si nos fijamos en la tabla de la izquierda, el 59% de los pacientes, este es un trabajo realizado en el ámbito de la atención primaria, el 59% de los pacientes conocían que tenían algo de riñón. La pregunta era relativamente vaga, porque decían, si tiene un problema en los riñones, que no es de vejiga, ni próstata, ni incontinencia. Bueno, pues en torno a un 60% lo sabían, pero es que un 40% de los pacientes que tenían enfermedad renal crónica no lo conocían. Y especialmente llamativo me parece, a pesar de que el grado de conocimiento es del 44% en estadios elevados como en el estadio 4, pues eso, que un 60% de los pacientes no tuvieran conocimiento de esta patología, que puede ser tan determinante para muchos factores, desde luego. Por lo tanto, si comparamos si analizamos estos datos que provienen de estudios de Estados Unidos, tan solo el 10% de los adultos estadounidenses con enfermedad renal crónica están diagnosticados incluso ya en el estadio 3. El 69% de los adultos aptos para recibir estatinas en Estados Unidos saben que tienen el colesterol elevado, quiere decir, para que establezcamos esa comparación, y el 79% de los adultos estadounidenses con diabetes han sido diagnosticados. Quiere decir, desde nuestro punto de vista, y muy especialmente desde el ámbito de la medicina de familia, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, no solamente para aflorar esa gran parte de la enfermedad renal crónica silente o desconocida, silente porque no la hemos hecho hablar nosotros, saber que existe, y para que los pacientes sobre todo sean conscientes de ese proceso. La incidencia, como nos podemos imaginar, y esto es lo que vemos nosotros en nuestras consultas, estos son los pacientes, entre comillas, más nuestros, son los de estadio 3, evidentemente ya en estadios como el 5 mayoritariamente no van a estar los vamos a ver, pero van a estar a cargo de nefrología. En España hay dos grandes estudios que nos orientan sobre la importancia de este problema. El EPRICE del año 2010, no me voy a entrar en muchos detalles, ahí teníamos una prevalencia del 9,16, en ese caso se determinaba mediante la ecuación de MDRD, y el ENRICA, ya más reciente, del año 18, ahí ya siguiendo las normas del CADIGO, la evaluación fue con el CK-de-EPI y con cintealbúmina creatinina, ascendió hasta el 15%, que pudiéramos decir que es la tasa más o menos en la que nos podíamos encontrar ahora de prevalencia total en adultos. Es importante también en la tabla que vemos abajo con qué frecuencia
se asocia la enfermedad renal crónica con otros factores de riesgo cardiovascular, los pacientes que lo tienen con otros factores de riesgo cardiovascular que sabemos todos que están muy relacionados unos con otros, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo. Además de ello, en este trabajo analiza que la enfermedad renal crónica fue la segunda causa de mortalidad a nivel mundial que más creció, que más aumentó. Probablemente también porque a pesar de esa ausencia de diagnóstico se diagnostica más y se identifica más, pero es una causa que ha incrementado la mortalidad de una manera muy importante en los últimos años. Y además, el riesgo de mortalidad también sabemos que va en clara relación con el deterioro de la función renal. Así, en pacientes en estadio 3A, con filtrados glomerulares de 45 a 60, el riesgo de mortalidad es de 4,3 veces mayor que los controles. En el estadio 3B, de 30 a 45, 5,2 veces mayor. Y ya en estadios 4, con filtrados glomerulares entre 15 a 30, 14 veces mayor frente a los controles. Es decir, un paciente que tiene un deterioro de la función renal es un paciente que tiene incrementado su riesgo de mortalidad de una manera clara. ¿Y de las enfermedades renales crónicas que nosotros vemos? Pues mayoritariamente están ocasionadas por la diabetes. El 42% de los casos de enfermedad renal crónica están causados por la diabetes. Por lo tanto, evidentemente es obligado, como todos sabemos y hacemos, tratar de identificarla en nuestros pacientes, pero hay otras causas menos frecuentes en nuestro medio, pero sí que habría que descartar también, por ser una patología muy habitual en nuestras consultas, los pacientes hipertensos. También sabemos que con mucha frecuencia está asociada la diabetes y la hipertensión. De los factores de riesgo podemos identificar pues prácticamente los mismos que encontramos para muchas de las enfermedades cardiovasculares, tanto las que aumenten la susceptibilidad como los que desencadenen la enfermedad y más adelante veremos también que hagan su progresión. Por lo tanto, muchos de los factores, y esto es lo importante, son también prevenibles o tratables, los factores tanto de susceptibilidad como de riesgo, y habrá que identificarlos, como hacemos habitualmente en otras patologías, para modificarlos. La obesidad, el tabaquismo, la edad es un marcador, no lo podemos hacer, ni el sexo ni la raza, pero la hipertensión, el control de la diabetes, la dislipidemia, la prevención de la enfermedad cardiovascular van a colaborar en el mejor control y en garantizar un menor deterioro de la función renal y evitar sus complicaciones. Y en cuanto a la terapia renal sustitutiva, en España la prevalencia de enfermedad renal crónica en terapia de los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen que someterse a terapia renal sustitutiva ha crecido en más de un 30% en los últimos años. Y la tendencia, como vemos, es que posiblemente continúe aumentando. En el mundo, en el año 2010, había 2,6 millones de personas que estaban recibiendo terapia sustitutiva y se estima que aumentará en más de 5 millones en el año 2030. Y además, la prevalencia, también sabemos, para recordar un poquito la relación entre diabetes y enfermedad renal crónica, que la prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes es muy superior a los pacientes que no tienen diabetes, como vemos hasta 3 veces, como vemos en la gráfica de la izquierda. Y en pacientes de enfermedad, la prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 ha sido constante, como vemos, en torno al 37-40% desde el año 2007 hasta el año 2012. Por lo tanto, no hemos conseguido mejorar especialmente en los últimos años. Probablemente ahora nos encontramos ante un futuro, probablemente no, yo creo que casi con toda seguridad a un futuro pues que puede ser bastante más prometedor. Finalmente, vamos a dar otras pinceladas también desde el punto de vista de la epidemiología y esta puesta en escena que decía sobre la insuficiencia cardíaca. Sabéis todos lo que es la insuficiencia cardíaca, un síndrome clínico con síntomas y signos provocados por la anomalía cardíaca estructural o funcional y corroborados por niveles elevados de péptidos natriuréticos o pruebas de congestión pulmonar o sistémica. La clasificación que manejamos actualmente es fracción de eyección reducida por debajo del 40%, ligeramente reducida del 40 al 49% y preservada
por encima del 50%. Sabemos que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la mayor parte de los casos se debe a la coronariopatía. Hay dilatación del ventrículo izquierdo, contractilidad anormal y remodelado del ventrículo izquierdo, mientras que la fracción de eyección, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es más heterogénea en cuanto a su fisiopatología. Es normal, la fracción de eyección es superior al 50%, no hay dilatación del ventrículo izquierdo y sí que hay una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. El gasto cardíaco, en cualquier caso, en ambas está disminuido. En el mundo hay 64 millones de personas que se considera que padecen insuficiencia cardíaca. Se prevé un aumento del 24% de casos en el periodo que va desde el 2012 hasta el futuro 2030. La tasa de mortalidad de las pacientes que padecen insuficiencia cardíaca a los 5 años es en torno al 50%. Es importante esto porque esta tasa de mortalidad, que a veces no lo tenemos muy presente, es similar a muchos de los cánceres habituales de los que sabemos que tienen una elevada mortalidad tanto en hombres como en mujeres. El coste sanitario de la insuficiencia cardíaca representa en torno al 1,5-2% del gasto sanitario del Sistema Nacional de Salud y el 51,7% de la insuficiencia cardíaca en España corresponde a la fracción de eyección reducida, el 8% a la fracción de eyección ligeramente reducida y el 40% a la fracción de eyección preservada. Esto es bastante concordante con la epidemiología general de la enfermedad cardiovascular. También, como podemos ver aquí, con frecuencia hay comorbilidades en la insuficiencia cardíaca y, como no, aquí aparecen nuestros otros dos compañeros de viaje, tanto en la reducida como en la preservada, como en la ligeramente reducida. La diabetes y la enfermedad renal crónica están con frecuencia asociados en su incidencia en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. La media de edad oscila, como vemos, en torno a los 78 años para los pacientes con fracción de eyección preservada, en torno a los 75 a los ligeramente reducida y un poquito más jóvenes, en torno a los 70 años a los pacientes con fracción de eyección reducida. Con respecto al sexo, predomina los varones en las tres, en la de fracción de eyección preservada, ligeramente reducida y reducida, pero el grupo por fracción de eyección en el que tienen mayor peso las mujeres, como vemos, 46% es el de fracción de eyección preservada. En relación con los costes, porque hemos dicho que esto supone un importante gasto sanitario para los sistemas de salud, la parte más importante, digamos, de la tarta del gasto se lo lleva la hospitalización y, en segundo término, los gastos de farmacia, los gastos de medicación. Entre los dos superan ampliamente el 50% de los gastos derivados. Y estos gastos suponen, como ya hemos mencionado, entre el 1,5 y el 2% del gasto sanitario de un país. Y dentro de este gasto, insisto, lo más importante es la hospitalización. La hospitalización es un elemento clave del que podemos hacer algunos otros análisis, como por ejemplo esto, que según van aumentando las hospitalizaciones, el gasto aumenta de una manera exponencial. Fíjense que de pasar de un paciente con insuficiencia cardíaca que no ha tenido ningún ingreso a un paciente que ingresa, el incremento del coste se aumenta en un 356%. Y si tiene más de un ingreso hospitalario, ya se incrementa en un 148% añadido. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, que no es el fundamental, es muy importante, pero no es fundamental, evitar la hospitalización es un parámetro muy, muy importante, ¿no? Estos son los datos de la epidemiología en España. Creo que, como ya hemos mencionado algunas cosas, no me voy a detener mucho más. Con respecto a la edad, también hemos dicho que la edad media globalmente de todas las insuficiencias cardíacas se sitúa en torno a los 78 años y la incidencia en los últimos años, del 17 al 19, se ha mantenido relativamente estable. No ha empeorado, pero tampoco ha mejorado. Y esta prevalencia, que, como digo, no ha mejorado y podemos prever que vaya en un cierto aumento, ¿a qué se puede tratar? ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues lo primero, porque hay un aumento de la esperanza de vida y envejecimiento de la población.
y lo normal y lo esperable es que continúe siendo así. Hasta que el COVID nos dio ahí un hachazo, pero estábamos a punto de convertirnos en el país con mayor esperanza de vida del mundo. La población en todo el mundo, no solamente en España, está envejeciendo rápidamente. La tasa de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en pacientes con insuficiencia cardíaca incrementa con la edad y además es previsible que aumenten las comorbilidades asociadas al envejecimiento, como muchas de las que hemos mencionado. Hay una epidemia de comorbilidades cardíacas y no cardíacas, hay una mejora de la supervivencia tras la aparición de la enfermedad arterial coronaria, los pacientes sobreviven más y por lo tanto hay mayor posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca posterior. Hay un aumento de la tasa de fibrilación auricular también debido al envejecimiento de la población y, como ya hemos mencionado, hay un aumento de la incidencia de obesidad, de síndrome metabólico y de diabetes. Y además de esto, pues probablemente es que vamos a reconocer cada vez más y mejor por las mejores técnicas de diagnóstico, por el desarrollo de orientaciones de diagnóstico y seguramente también porque le damos cada vez más importancia y los profesionales estamos más pendientes de ello. En relación, continuando con la muerte y hospitalización, 9 de cada 10 pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca siguen sintomáticos y con elevado riesgo de hospitalización y muerte cardiovascular a pesar de recibir el tratamiento de elección, el tratamiento correcto. Aproximadamente un 32% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida aparentemente estables tienen un riesgo alto de hospitalización y de muerte. Sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca es una de las causas más frecuentes de ingreso en nuestro sistema hospitalario. Y además vemos en esa espiral de la imagen de la derecha, esa espiral que conduce hacia la muerte, cómo cada hospitalización el paciente va perdiendo, va mermando sus posibilidades de supervivencia a medio y largo plazo. Después de una hospitalización, pocas veces el paciente, bueno, pues recupera la situación basal a la previa al ingreso. Y además, en este gráfico, volviendo a relacionarnos diabetes e insuficiencia cardíaca, vemos cómo la muerte de causa cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca es superior en los pacientes diabéticos frente a los pacientes no diabéticos con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección preservada. Es decir, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan un mayor riesgo de episodios cardiovasculares y muerte independientemente de cuál sea su fracción de eyección. Con respecto a la hospitalización, como ya he mencionado, es la causa número 1 de hospitalización en personas mayores de 65 años. Es la primera causa de readmisión hospitalaria no planificada. El coste global de la insuficiencia cardíaca es un coste muy importante y el aumento del coste por paciente al año, como he dicho, en paciente ingresador por insuficiencia cardíaca se incrementa, que puede llegar hasta un 356%. Y además se prevé que las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca continúen aumentando en torno a un 50% en los próximos años. En el estudio Recalcar mencionaban cómo dentro de los análisis que hacían que ha habido una mejora en la gestión clínica, por ejemplo, de patologías como el infarto agudo de miocardio, mientras que por el contrario había una pobre disminución de la estancia media y un elevado porcentaje de reingresos en los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca. Hasta un 9,3% de los pacientes con insuficiencia cardíaca reingresaban en los 30 días siguientes y decían en este estudio de los cardiólogos que este era uno de los principales retos que debía asumir el Sistema Nacional de Salud y la cardiología. Los ingresos y mortalidad entre los distintos tipos de insuficiencia cardíaca, como vemos, bueno, las cifras son muy similares, tanto fracción reducida, ligeramente reducida o preservada, reingresan más los de fracción de eyección reducida por cualquier causa en torno al 82% y de muerte no hay diferencias, no se encontraban en este estudio diferencias de muerte en función de la fracción de eyección. Y finalmente, este estudio nos habla de un aspecto importantísimo como es la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y aquí comparan la calidad de vida de los pacientes en distintas dimensiones que se analizaba en este estudio con otras enfermedades muy prevalentes y si ahí podéis comparar cómo
los pacientes con insuficiencia cardíaca en clases funcionales elevadas tenían de las peores, son las bandas negras, de las peores calidades de vida, comparando con la población general, desde luego, y con otras enfermedades a las que asociamos un detrimento importante de la calidad de vida, por ejemplo, como es el cáncer o como es la enfermedad de Alzheimer. Y en esta otra podemos ver, aquí comparamos el impacto en la calidad de vida relacionado con la salud en pacientes con insuficiencia cardíaca respecto a la población general, y aquí vemos que la banda que es más a la izquierda es la población general, esa es su puntuación de calidad de vida global, y los que de todos ellos presentan peor calidad de vida son los pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 3 y 4 de la NIJA. Solamente, fíjense que el inmediatamente anterior está la enfermedad de Alzheimer en todos sus estadios. Quiero decir, también está claro que la insuficiencia cardíaca afecta en gran medida a la calidad de vida de nuestros pacientes. Y esto es lo que yo quería transmitiros en esta media hora, un poco pintar el panorama general de estos tres procesos desde el punto de vista epidemiológico, que espero que valga para orientar en el futuro el resto de las ponencias. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Vamos a hacer hoy, por dejar luego a Daniel el tema de la masterclass con más protagonismo, un pequeño turno de preguntas ahora con Rafa. Y bueno, mientras os vais animando, queríamos preguntaros, por ejemplo, Rafa, quería preguntarte, ¿a qué crees tú que se debe este tema del infradiagnóstico que has comentado tan importante en todas las entidades, pero sobre todo comentabas en insuficiencia cardíaca y también en enfermedad renal? Y de paso, si me quieres contestar, ¿a qué crees que se debe también este alto grado de desconocimiento en las personas con enfermedad renal? A ver, yo creo que con respecto a la enfermedad renal crónica no ha habido demasiado interés, hasta ahora, que la gente, los profesionales, nos estamos preocupando mucho. Los pacientes tampoco, entre otras cosas, porque como no duele, pues no le da importancia. Yo creo que nuestro ámbito es, aparte por todo lo que sabemos, especialmente importante, entre otras cosas, por una cosa fundamental. O sea, saber la tasa de filtrado glomerular te va a mandar en muchos de los aspectos de los tratamientos que vamos a poner, aunque solamente sea para eso, ¿no? Y a los pacientes hay que decírselo. Sabemos también, aunque no tenga que ver directamente con el tema, el elevado consumo, por ejemplo, de antiinflamatorios no esteroideos, que deberíamos ser especialmente insistentes en esos pacientes. ¿Qué creo, por lo menos en mi ámbito concreto? Bueno, pues que en la determinación permanente de la tasa de filtrado glomerular por las fórmulas de estimación, pues ha sido un avance fundamental. A nosotros en algunos sitios nos ha costado mucho que nos lo aporten en los informes, y bueno, todavía seguía habiendo gente que se manejaba solamente con la creatinina, y ahí es difícil que pudieras hacer diagnósticos, ¿no? Cociente de albúmina creatinina también ha sido un paso importantísimo, es hacer eso en primera micción, no cuando teníamos que andar con las orinas de 24 horas, que era mucho más complicado. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, bueno, yo creo que a veces, pues en pacientes ya muy mayores, con disnea, con tal, pues a lo mejor esto no queda muy políticamente correcto que lo diga yo, pero le prestamos demasiada poca atención porque tampoco la manejábamos con mucha soltura, ¿no? Quiero decir, nos dedicábamos solamente a poner algunos diuréticos para quitar la congestión y no mucho más. El acceso también al ecocardio nos ha ayudado muchísimo, que no siempre es tan fácil, y también sabemos que en pacientes muy mayores no es tan sencillo conseguir tener un ecocardio. Y bueno, nos has comentado algo de prevalencia y nos has dado datos nacionales. Nos has dado datos del 2010, pero con una fórmula, el MDRD, que yo creo que no es la mejor, ¿no? Claro. Y nos has dado datos más recientes del estudio Enrica del 2018 con una prevalencia de un 15% ya con una fórmula del CKD-EPI. Correcto, sí. Rafa, ¿tenemos datos en Aragón? ¿Podremos tener datos en Aragón de enfermedad renal crónica? ¿Alguna? ¿Nos puedes avanzar algo? Pues me encanta que me hagas esta pregunta.
Sí, yo creo que en un plazo, seguramente en este año, vamos a poder tener unos datos muy sólidos sobre la prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos en Aragón, en un estudio que estamos desarrollando desde la red GDPS de Aragón, en la cual pues estamos analizando los datos de más de 95.000 pacientes diabéticos de Aragón, en los cuales... Personas con diabetes, de más de personas con 95.000 personas. diabetes, perdón. Sí, Ya nos han hecho no me la riñas. sugerencia en el chat. Tienes toda la razón, perdón. De más de 95.000 personas con diabetes, en los cuales vamos a poder determinar si padecen enfermedad renal crónica o no. Y yo creo que esto, bueno, pues todos los que estamos participando en ello, pues estamos muy ilusionados porque pensamos que va a ser, bueno, pues en este aspecto un antes y un después para el conocimiento de la enfermedad renal crónica y favorecer, bueno, pues su mejor manejo, sin ninguna duda. Sí. Perdón por lo de diabetes. A veces Ánimo y estamos esperando escuchar esos resultados que, desde luego, de una Big Data como la que comentas, con 95.000 personas o pacientes, la verdad que tiene que aportar unos datos muy reales, ¿no? Sí, bueno, esa es la ventaja cuando a día de hoy ya tenemos que trabajar, bueno, pues con los datos que nos aportan la Big Data y podemos hacer estudios donde analizamos a toda la población. En este caso, además, si quieres que adelante un poquito más, en los pacientes que están diagnosticados, pues ya lo sabemos, pero lo que vamos a poder determinar es la enfermedad renal oculta, pacientes que no constan como diagnóstico, pero que nosotros vamos a poder analizar su evolución analítica, tanto de filtrado glomerular como de cociente albúmina creatinina, y, entre comillas, los vamos a poder diagnosticar. Es decir, vamos a poder decir la prevalencia de enfermedad renal crónica conocida y la no conocida, con lo cual, bueno, pues vamos a estar muy cerca de la realidad, que nos va a permitir a partir de ahí, que es el interés que tiene eso, ¿no? Pues poder planificar pues determinadas intervenciones, claro. Fenomenal. Lo que pasa es que esos datos van a ser en personas con diabetes, pero nos has comentado que prácticamente el 60% de la enfermedad renal se produce en pacientes o en personas que no tienen diabetes. Y has comentado la hipertensión como la gran entidad responsable de esa enfermedad renal en personas sin diabetes, que muchas veces va a coexistir. ¿Qué otras entidades pueden tener también cabida en ese 60% y a las que tenemos que conceder especial importancia, Rafa? Pues aparte de la diabetes, como tú muy bien decías, luego dentro de ese otro que para nosotros fueran importantes, las glomerulonefritis, pero eso en el ámbito de la atención primaria me parecerían con menos tirón, por decirlo así. A mí me parece especialmente importante las nefropatías tubulointersticiales relacionadas con el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. A mí me parece que ahí somos absolutamente claves en atención primaria, el control de los antiinflamatorios no esteroideos. Yo soy un franquísimo defensor de la limitación del acceso, por ejemplo, a las dosis de 600 miligramos de ibuprofenos, que la gente se los toma de venta libre, y estamos castigando de una manera absolutamente innecesaria a los riñones de nuestros pacientes. Por lo tanto, diabetes, hipertensión y antiinflamatorios para mí sería la triada clave para manejar en pacientes, para la búsqueda de detección de enfermedad renal crónica en nuestros pacientes. Sí. ¿Y la obesidad, Rafa? ¿Como causa de enfermedad renal? Es que Sí. Lo que pasa que es que a día de hoy, bueno, el futuro con respecto al manejo de la obesidad, pues sabemos que tenemos un horizonte seguramente muy distinto al que manejábamos hasta ahora. Lo que pasa es que hasta este momento, hasta estos últimos 2-3 años, pues cualquier intervención sobre la obesidad, sea para lo que sea, obesidad y enfermedad renal crónica, obesidad y cardiopatía isquémica, ha sido, pues, obesidad y diabetes, por supuesto, pues ha sido infructuosos. Evidentemente ahora tenemos unos fármacos que nos van a ayudar y nos están ayudando ya y nos van a ayudar mucho al control de la obesidad, y evidentemente eso va a redundar también, como el control de otros factores de riesgo, en disminuir la incidencia de la enfermedad renal crónica, sí. La incidencia y la progresión.
Fenomenal. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera comentarle algo a Rafa. Y si no, pues le vamos a dar la palabra a Daniel Gallego Zurro, que como os comentaba antes es el presidente de la Federación de Alcer de Enfermos Renales de España, que agrupa, a su vez agrupa a otras entidades en diferentes sedes, y que le hemos traído hoy para que haga esta masterclass o esta sesión inaugural, o como lo queréis llamar, sobre todo para concienciarnos de que realmente nos importa mucho conocer y acercarnos a la realidad, al día a día de las personas con enfermedad renal o que conviven con esta condición, y cómo lo viven ellos, qué esperan de nosotros y qué podemos hacer también nosotros para ayudarles a mejorar su calidad de vida, su día a día. Pues sí, hola, buenas tardes a todas y a todos. Espero que me oigáis bien y que, bueno, no sé si veis la pantalla bien, no sé si la puedo hacer más grande o así está bien. Bueno, entiendo que sí, porque ahora mismo os he perdido y no tengo retorno de si me estáis escuchando o no. A ver, voy a intentar dejar de compartir. A ver. Daniel, sí que te escuchamos. ¿Sí? No los compañeros. Vale. Espera, voy a compartir otra vez, que se me había ido. Es que se ha quedado como en pausa. Entonces ahora lo veis, ¿no? Vale. Bueno, pues gracias de verdad por invitarme y sobre todo porque me ha gustado mucho que Rafael haya acabado hablando de calidad de vida, porque alguien ha pensado, invitándome, que puedo mejorar la práctica clínica vuestra, pues humanizándola y viendo la perspectiva de las personas con enfermedad renal, como nos gusta que nos llamen, porque sí, somos pacientes renales, pero solo somos pacientes durante las consultas o durante los tratamientos de diálisis o de trasplante. El resto del tiempo somos personas con hobbies, con sueños, con trabajo, con viajes, con un montón de cosas que hacer, que al final lo que os pedimos es que no veáis solo órganos, no veáis solo corazón, no veáis solo riñón. Ya sabéis que el todo es más que la suma de las partes. Y por favor no nos veáis como solo órganos. Eso es lo que creo que yo vengo a deciros hoy aquí. Que la enfermedad renal crónica tiene muchas limitaciones nutricionales, de tiempo, dietéticas, de estilo de vida, de afrontamiento, de adherencia a los tratamientos, y de verdad que es muy, muy complicado para una persona con enfermedad renal pues hacer todo bueno, el peregrinaje por el sistema de salud, porque tiene que visitar a muchos especialistas y al final, como bien ha dicho Rafael, pues es una epidemia silenciosa que no tiene cura y que debemos trabajar juntos de verdad en la aceptación de la enfermedad. Como bien sabéis, bueno, en diálisis, 1 de cada 3 pacientes de diálisis es diabético, así que por supuesto que el síndrome cardiorrenal o metabólico, como bien decís, también hay un trabajo endocrino metabólico que hace el riñón, y de verdad que esto pues lo estamos viendo, que pese a ser la primera causa de la enfermedad en el mundo, como bien decían antes Fran y Rafael, pues lógicamente hay muchos factores que no solo son la diabetes para que se progrese a enfermedad renal, como hipertensión, obesidad o enfermedades genéticas como son glomerulares o poliquistosis renal. En fin, hay bastantes enfermedades que aún son unas grandes desconocidas, y sí que a lo mejor les podéis dedicar pues en el futuro, o en atención primaria o en especializada, pues estudios genéticos, más investigación para conocer la causa, porque muchas son idiopáticas, ya lo sabéis, y creo que es fundamental que pongamos la foto real de las enfermedades renales y en general en el mundo para poder atajarlas y para poder tratarlas con las nuevas opciones terapéuticas que hay. Para el que no me conozca, pues yo con 20 años me detectan enfermedad renal, que es una glomerular, una segmentaria y focal, y en 2 años ya estaba en diálisis. Con 22 empecé diálisis, y os pongo esta foto porque me he dializado en todo el mundo, en más de 30 países, y he visto que el abordaje de la enfermedad renal se puede hacer de muchas maneras diferentes según el país, según los recursos. En unos países más ricos, pues a lo mejor la mortalidad y la supervivencia está asegurada, como es en España, pero nos hemos vuelto muy técnicos y con mucho protocolo, y nos hemos vuelto poco humanos. Sin embargo, en los países menos desarrollados,
pues es verdad que la mortalidad y la supervivencia pues no está asegurada y tú no eres un paciente, eres un cliente. Si tienes dinero vives y si no tienes dinero pues te mueres. Y es así de duro y de trágico, pero es así fuera de Europa. Pues por ejemplo en África, en Asia. Y yo he pagado desde $18 por una diálisis en India a $700 por una diálisis en Canadá. Así que imaginaros lo diferente que puede ser el abordaje de la enfermedad renal, sobre todo el tratamiento renal sustitutivo, ¿no? Y diferentes países que me han enseñado mucho a ver diferencias en este abordaje de estrategia de abordaje de la enfermedad renal, pues de protocolos y sobre todo de humanización y de acompañamiento durante los tratamientos renales sustitutivos o de bacteriemia o de otros aspectos que creo que son muy importantes en la enfermedad renal y sobre todo de aspectos emocionales, sociales, laborales, que creo que también es lo que le importa al final al paciente renal. Porque tenéis que tener claro lo que significa una enfermedad renal crónica. Sobre todo en estadios avanzados hay una crisis de identidad y hay un rechazo a la apariencia porque retener líquidos, tener proteinuria, albuminuria, con esta retención de líquidos y con esa palidez o esa anemia asociada a la enfermedad renal, pues hay una aversión, ¿no?, a la medicación, hay un estilo de vida muy limitado, pues muchas restricciones nutricionales, no se puede comer sal, no se puede comer potasio, no se puede comer fósforo. Al final hay muchas limitaciones y sobre todo hay un miedo y incertidumbre al futuro, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta en la Federación Nacional de Asociaciones Alcer y pues el resultado dijo que el 70% de los pacientes en su primera hemodiálisis creen que se van a morir. O sea, que imaginaros el impacto que tiene la hemodiálisis o el tratamiento renal sustitutivo en los pacientes. Es verdad que la edad media en la enfermedad renal son 67 años y es bastante avanzada y que en general hay población, pero la mediana no son 67. La mediana serán unos 50, porque también hay gente de 20, de 30, de 40 y de 50. Afortunadamente hay pocos niños que también se trasplantan. En España tenemos mucha suerte porque hay 65.000 personas en tratamiento renal sustitutivo, 30.000 en diálisis y 35.000 trasplantados renales. Eso es el 0,1 de todos los pacientes renales que hay en España, porque se estima que hay unos 5 a 7 millones, como decía antes Rafael, un 15% de la población, y el problema es que 1 de cada 4 están sin diagnosticar, ¿no? Y esto es la verdad que ojalá con el Big Data, con los algoritmos, con el Machine Learning, con todo esto, podamos realmente tener registros, porque son todo estimaciones. Solo conocemos pues los pacientes que están realmente en tratamiento renal sustitutivo. Ni siquiera los de estadio 4 o estadio 3 aún tenemos registros fiables. Estamos trabajando con la Sociedad Española de Nefrología para que haya por lo menos registros en estadio 4. Y el 0,1 de los pacientes consume el 3% del presupuesto de sanidad. O sea, es una barbaridad. Os podéis imaginar lo que significa esto para las arcas del Estado, ¿no? Yo creo que la enfermedad renal crónica pues, está totalmente infradiagnosticada e infraestimada por ese sentido. Por eso mismo, lo que vemos de una enfermedad renal crónica pues es, vosotros veis el impacto clínico, que por supuesto es muy importante, el filtrado glomerular, la creatinina, todo lo que lleva asociado el sistema endocrino metabólico que hace el riñón, pero de verdad que el impacto humano, que es lo que permanece debajo, es muchísimo más de lo que creéis en el impacto clínico y afecta en el día a día pues, aspectos psicosociales, laborales, familiares. Toda la familia adapta los menús, las agendas, los viajes para la enfermedad renal, sobre todo en estadios avanzados. Y al final, si alguien me ha invitado a mí es que porque cree que vosotros debéis abordar también el impacto humano de la enfermedad renal crónica, no solo el impacto clínico o el impacto económico. En cuanto al impacto humano, yo me refiero a que es la calidad de vida relacionada con la salud, por supuesto, a las actividades de la vida diaria, a cómo se cambian los hábitos de vida por culpa de la enfermedad renal, a la participación social, porque de verdad que ir 3 veces por semana a un centro de diálisis, pues 5 o 6 horas, incluyendo el transporte y el tratamiento, muchas veces no te deja participar socialmente y no te deja conciliar ni familiar ni laboralmente. También hablamos del impacto humano de la enfermedad renal crónica, de la calidad de vida relacionada con la salud de cuidadores y familiares,
son muy importantes. De verdad que tenemos que hacer educación para la salud también en cuidadores y familiares, porque muchas veces la medicación la preparan los familiares o los cuidadores, o incluso la adherencia al tratamiento depende más casi de los cuidadores que de los propios pacientes. Luego hay síntomas molestos o desagradables que no se les da mucha importancia, pues como prurito o insomnio, luego os lo mostraré. Y hay necesidades no cubiertas como la sexualidad o salud mental, que no se habla mucho de ello, pero son cruciales porque al final la enfermedad renal crónica no tiene cura, es irreversible hasta ahora, ¿no? Y se puede enlentecer, pero no siempre. Y de verdad que depender de una máquina para vivir, pues muchas veces no es nada fácil. Yo he estado en hemodiálisis en centro pues 25 años. Tengo 50, empecé con 22, pues estuve 25 años en hemodiálisis en centro. Ahora estoy en hemodiálisis domiciliaria, pues lo hago en casa cuando con un horario más flexible, más frecuente y menos horas, pero sí que es verdad que en el centro, pues imaginaos lo que supone 3 veces por semana, pues tener que ir a un centro con una dictadura del horario sí o sí y con unas instalaciones públicas, con transporte público y demás. Y por supuesto hay aspectos éticos de la donación de riñón o de la recepción o la de solicitar un órgano a otra persona que también muchas veces no se aborda desde el punto de vista del sistema de salud, de la responsabilidad de solicitar y recibir un órgano. Creo que debemos humanizar la práctica clínica para hacerlo, por supuesto, más entendible para los pacientes, porque habláis de proteinuria, habláis de creatinina y los pacientes están muy perdidos. Podéis decir proteínas en la orina o podemos, de verdad que el lenguaje es transformador de realidad y creo que es importante que sepamos que no todo está en las guías clínicas o en las estrategias o en los protocolos. También hay que tener empatía y personalización. Ya sé que me vais a decir, no, solo tenemos 5 minutos o solo tenemos 10 minutos. Bien, pues hay que optimizar el tiempo en esos 5 minutos para que sean los mejores 5 minutos en el que se mejore la comunicación médico-paciente y que realmente podáis dar toda la información, se pueda activar la toma de decisiones compartidas y se haga un abordaje integral y compartido, siempre respetando lo que quiere el paciente y, por supuesto, cómo quiere ser tratado y atendido. Y el lenguaje, como siempre, y los términos sanitarios creo que es fundamental porque los pacientes, de verdad, muchas veces salen de la consulta incapaces de procesar todos los términos que han oído en la consulta. Porque al final lo más importante, creerme, no pasa en el hospital o en el centro de salud. Al final lo más importante pasa fuera del hospital, porque nosotros pasamos 24/7 con la enfermedad renal y no es lo mismo conocer el camino que andar el camino y la enfermedad es verdad que organiza la vida de otra manera y es el del día a día cuando surgen las dudas, ¿no? Y de verdad que hay tratamiento ahora mismo para todo. Hay tratamiento para la ansiedad, hay tratamiento para la depresión, pero no hay tratamiento para la negación de la realidad. Entonces, esto os hago la reflexión porque cuando tú le dices a un paciente, mira, tienes enfermedad renal crónica, pero no te podemos curar, vamos a ver si aguantas o no, o vas a empezar diálisis o te voy a derivar al nefrólogo porque yo ya no puedo hacer nada, pues el paciente se pone en proceso de negación. Bueno, se puede poner también en proceso de ira o de depresión, pero sobre todo de negación porque al principio no puedes creerte que en el siglo XXI pues no exista nada que te pueda ayudar a curarte o a mejorarte, ¿no? O que no sean reversibles la enfermedad renal crónica, ¿no? Y yo creo que esto es importante que lo tengáis en mente. También hablamos de necesidades no cubiertas, casi nadie habla de salud mental y sexualidad y creemos que es muy importante porque las dos están íntimamente afectadas. Muchas personas con enfermedad renal tienen desórdenes emocionales, sobre todo por la aceptación de la enfermedad, pero también lógicamente, por perder su trabajo o por no poder continuar con la vida que tenían, con las actividades de la vida diaria. Y por supuesto que la gente mayor también le da importancia a la sexualidad. La sexualidad no es el coito, la sexualidad y no es estar en la cama, la sexualidad también es sentirse atractivo, sentirse bien, estar feliz con uno mismo, aceptarse a uno mismo y esto en la enfermedad renal crónica está muy afectado de verdad y todos conocemos gente mayor, hombres y mujeres, coquetos y coquetas que siguen queriendo estar bien incluso con 70 años, ¿no? Mi ídolo es Michael Douglas que dice que los 70 son los nuevos 50, así que yo creo que debemos pensar que la gente de 70 también tiene derecho a encontrarse bien y a verse bien, incluso con enfermedad renal crónica, ¿no? O incluso en tratamiento renal sustitutivo. Por supuesto que la salud mental debe ser abordada en enfermedad renal crónica y que debemos que ser capaces de desarrollar herramientas prácticas para detectar esta salud mental con una evaluación continua
Y de verdad que hay una cosa que esto lo escuché de un psiquiatra y me llamó la atención, que dijo que todos estamos predepresivos, todos podemos desestabilizarnos en cualquier momento, así que por favor démosle la importancia que tiene la salud mental también en la enfermedad renal crónica, sobre todo cuando tienes una noticia como que tienes una enfermedad renal crónica y que no te vas a curar y que a lo mejor vas a necesitar algún día diálisis o trasplante. Otra cosa muy importante que tampoco se le da porque es un tabú o porque no somos especialistas es la sexualidad en enfermedad renal crónica. De verdad que con un acceso vascular, con una fístula o con un catéter, pues imaginaros lo que puede suponer tener pareja o que alguien te va a querer, pero hay muchos mitos alrededor de la enfermedad renal crónica y de verdad que creo que es importante que a pesar de la medicación, a pesar de los tratamientos, pues que la gente pueda desarrollar pues una vida plena y ser feliz, incluso sexualmente con enfermedad renal crónica, tenga 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años y que no lo demos como algo banal, sino que le preguntemos directamente al paciente si tiene una sexualidad activa o está contento con su sexualidad, porque muchas veces los pacientes no lo reportan. Creo que hay otros síntomas muy molestos en la enfermedad renal crónica, como es el insomnio, que muchos pacientes pues, se tiran horas sin poder dormir por estrés o por la medicación o por todo a la vez. También el prurito, de verdad que es algo insufrible, pues ya sabéis, por las toxinas urémicas y demás. Es verdad que ahora hay nuevas opciones terapéuticas, pero aún así creo que es importante para el impacto en la calidad de vida. Por supuesto, la fatiga y la anemia renal, ya sabéis que todos los pacientes renales pues, tienen anemia por la disminución de la EPO y por la disminución de los glóbulos rojos. Y también el dolor crónico, que también no se suele hablar mucho, pero también pues lo sufrimos, ¿no? Por hiperparatiroidismo secundario o por otras causas que al final del metabolismo óseo mineral pues nos afectan mucho a los huesos o incluso fracturas espontáneas, que creo que es importante, sobre todo en gente mayor, pues pacientes frágiles, como ya sabéis, que puedan tener muchos problemas de este tipo. Hay otros factores importantes para personas con enfermedad renal crónica, como es la autoestima o la apariencia física, que no se le ha dado importancia en las mediciones de la escala de calidad de vida, y verse bien en el espejo al final es muy importante. Pues esta anemia renal que tenemos, muchas veces estamos pálidos, estamos blancos o incluso verdes, ¿no? Con otro color, y de verdad que creo que es importante que ese abordaje se haga conjuntamente con el médico. También pues a veces pasamos frío o vergüenza por esta retención de líquidos, por estos edemas y demás, que muchas veces los profesionales no le dais la importancia, porque las escalas de calidad de vida han sido diseñadas por profesionales hasta el día de hoy. Nunca se nos ha preguntado a los pacientes qué era lo que realmente nos importaba, que por supuesto supervivencia, mortalidad, todas esas cosas son muy importantes. Pero una vez que eso está conseguido o asegurado o se está estabilizado hemodinámicamente, al final hay otras cosas que pues en una sociedad que es tan visual y tan física, pues al final también la autoestima, la apariencia física también nos importa mucho, ¿no? Y creo que es importante que eso también le preguntemos más a los pacientes, ¿no? Porque cómo se sienten, pues si son capaces de llevar el tratamiento bien y si la medicación les está generando algunos efectos secundarios, pues ya sabéis, glucoesteroides o algunos medicamentos que a lo mejor pues les están produciendo efectos secundarios indeseables, ¿no? Como sabéis, en la enfermedad renal crónica la nutrición es un pilar básico, porque yo siempre digo que somos lo que comemos, pero también somos lo que no comemos. Lo que cuando tú dices, mira, esto me va a perjudicar, yo no me lo voy a comer, pero hasta que te creas esa voluntad de ser capaz de decir que no, pasan años, ¿no? Que lo más difícil en la sociedad es cambiar hábitos de salud, pues ya sabéis, tabaquismo, hábitos nocivos como el tabaco y el alcohol, pero también la comida, porque al final somos una sociedad que todo se lo celebra comiendo y bebiendo. Pues hay cumpleaños, hay bodas, hay comidas de trabajo, hay un montón de cosas que celebrar. Y que somos una sociedad que nos encanta pues comer y beber, ¿no? Y eso no es tan difícil de entender como personas, igual que yo entiendo que vosotros, además de médicos, sois personas y os gusta salir y comer y beber, pues a los pacientes nos pasa un poco igual, ¿no? Y la gente cuando se pone a dieta se deprime. Entonces, si tuvieras toda tu vida a dieta, pues estarías deprimido. Entonces, yo siempre lo digo que una dieta absolutamente estricta, pues es un absoluto fracaso, ¿no?
Luego, por supuesto, nosotros tenemos sed infinita, porque al final los que estamos en diálisis, imaginaos, sin riñones, pues todo se convierte en una obsesión. El problema es que encima te bebes una botella de 1,5 litros y a la media hora vuelves a tener la misma sed porque no has eliminado ninguna de las toxinas, ni sal, ni nada, ni creatinina, ni nada de lo que tenías que evitar, ¿no? Y al final entras en un bucle de arrepentimiento y de culpa, y muchas veces porque te riñen también los profesionales de por qué has acumulado peso o no. En fin, al final que tenéis que tener en cuenta que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una sed muy diferente a la que tiene una persona a la población normal, ¿no? Yo me acuerdo que esto es así, que es como caminar por el desierto diciendo que no, teniendo sed y no pudiendo beber, porque muchas veces la gente piensa que porque tienen enfermedad renal crónica, pues tienen que beber más agua, ¿no? Y de verdad que hay muchos mitos que cambiar en la población, y creo que es deber de todos llegar a las universidades y a los colegios. Creo que no se le da la importancia que tienen los accesos vasculares y al final la vida cotidiana con estos accesos vasculares. Ya sabéis, la fístula arterioverosa o los catéteres peritonelales o incluso el catéter venoso central, que de verdad que es muy difícil tener ocio, duchas o higiene con una vida normal con acceso vascular, y de verdad que vivir con un acceso vascular permanente no es nada fácil, y así que siempre lo digo allí donde voy, que necesitamos mucha investigación, desarrollo e innovación en accesos vasculares. Las agujas que se inventaron para diálisis se inventaron en 1966. Os podéis imaginar el tiempo que llevamos con la misma, y ahora mismo es la absoluta barrera para las personas con enfermedad renal crónica en el tratamiento renal sustitutivo, porque son unas agujas del 15, como podéis ver, para diálisis, y de verdad que hacen mucho daño. Provocan muchos aneurismas y muchos problemas en general, y bueno, en los catéteres venosos centrales, pues imaginaros el problema de infección que pueden llegar a tener, y sobre todo lo que necesitamos es para el futuro que se invente algo, un acceso vascular indoloro, permanente y sin infecciones, que ya sé que no es fácil, si no ya no se hubiera inventado. Creo que la cronicidad debe ser manejada en entorno domiciliario siempre que sea posible. Esta es mi máquina de diálisis, y yo haciéndome diálisis en casa, la verdad que ha sido un antes y un después. Hace 3 años que me fui, menos mal que me fui justo antes de la pandemia y me ahorré toda la exposición al coronavirus en transporte sanitario público. Los pacientes renales han sido uno de los grupos más afectados por la enfermedad de la COVID. Hemos tenido un 20% de mortalidad, que es una barbaridad. Solo por detrás de las residencias de mayores hemos sido los que más pacientes han infectado y se han muerto, precisamente porque no podíamos hacer el confinamiento en casa. Tenían que ir 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves y sábado, a dializarse. Y al final esto es una cuestión de dignidad. De verdad que tenemos que ser capaces de empoderar a los pacientes para que sean capaces de decidir por sí mismos y que no nos necesiten para nada. Ya sé que es una contradicción, pero tanto como asociaciones de pacientes como profesionales sanitarios, debemos de darle tantas opciones y tanta educación para la salud y tantos recursos que al final nuestro éxito sea que no nos necesiten, ¿no? Y que la gente pueda dar forma a sus vidas y tomando decisiones libres y ejercitando sus libertades, tanto en la elección de técnica de diálisis, como en la movilidad, como en el acceso vascular, como en el tratamiento, como en el abordaje de la anemia renal, como en 1000 cosas que pueda tomar de forma compartida con vosotros. Porque al final, como digo, somos personas, lo que queremos es tener voz, tener elección y, por supuesto, tener coproducción. Coproducir guías clínicas, estrategias, cualquier plan que hagáis, por favor, no hagáis nada sobre nosotros sin nosotros, y siempre preguntarnos. Yo creo que todo es para sumar, no queremos sustituir a nadie, queremos ser un igual, y al final es nuestra responsabilidad, es el concepto de corresponsabilidad. Y no sé si habéis pensado alguna vez el peregrinaje que hace una persona con enfermedad renal crónica. Pues lógicamente tiene que ir al nefrólogo muchas veces, porque ya tiene estadios pues 3, 4, 5, pero es que encima tiene que ir a cirugía vascular para prepararse, pues si va a llegar a estadio 5, tiene que ir a radiología intervencionista o tiene que ir a imagen de radiodiagnóstico, tiene que ir al nutricionista, tiene que ir al psicólogo, tiene que ir a medicina preventiva para las vacunas, tiene que ir al trabajador social para todas las beneficios sociales que pueda tener, pues tiene que ir a la fisioterapia si tiene algún problema de dolor crónico, tiene que ir al cardiólogo para un ecocardio
rutinaria o por hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene que ir al otorrino por problemas de tiroides o paratiroides, que ya sabéis que con el sistema óseo mineral hay muchos problemas. También, por supuesto, va al médico de familia para todas las recetas que necesita, y también tiene que ir a la farmacia hospitalaria para la medicación inmunosupresora o para la EPO mismo, y también tiene que ir a la farmacia comunitaria a retirar. Y esto es alguien que está, como yo, más o menos bien después de 30 años en hemodiálisis. Hay mucha gente que está mucho peor y aún tiene que visitar a más especialistas. Así que yo creo que tenemos que organizar todo el círculo en ciclos de cuidado y realmente agrupar todo lo que se pueda, pues algunas consultas. Y luego, por supuesto, hay que incluir a los familiares y cuidadores porque de verdad son extremadamente importantes en el manejo de la enfermedad renal crónica, también en la diabetes, por supuesto, y en la y en la enfermedad cardíaca. Creo que al final hay que ayudar a entender y a involucrarles, porque adaptan su estilo de vida, y que este programa educativo hay que replantear pues el acompañamiento incluso durante la diálisis. Ahora mismo los pacientes están aislados durante la diálisis y creo que es muy importante que también nos replanteemos pues que a lo mejor podrían venir los domingos, porque ahora mismo no hay diálisis los domingos y es una aberración el salto de fin de semana que se hace. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Sobre todo, pues por supuesto el toque humano, ninguna decisión sobre nosotros, involucrarles en el autocuidado y en la adherencia. Creo que si les preguntamos a las personas cómo están siendo atendidas... Daniel, disculpa que te interrumpa, Daniel. Sí. Me están diciendo como que se ha caído la presentación hace un momento. ¿Te importa volverla a poner? Sí, voy. A ver. ¿Qué se ha caído? Sí, entrar. Sí, ahora sale en pantalla el anuncio de miércoles cardiorrenales, me están diciendo. Sí, espera. La voy a maximizar porque si no... Si puedes volver a compartir. Sí, voy. Disculpa, ¿eh? No, que va. Cosas ahora mismo, cosas hace del un directo. momento. A ver, ¿ahora lo veis? Ahora sí que se ve, al menos si alguien lo quiere confirmar, pero parece que sí. Adelante. Vale. Pues nada, ¿no? Lo que decía es que el toque humano es lo que marca la diferencia. Por favor, que no todo está en los protocolos y en las estrategias. Nos hemos vuelto muy técnicos, que está muy bien. Ya sé que tenemos poco tiempo, pero tenemos que ser capaces de optimizar ese tiempo y que ese tiempo sea de calidad, y que trabajemos conjuntamente en la aceptación de las enfermedades crónicas que no tienen cura, y de verdad que hagamos todo con compasión, empatía y tiempo suficiente, ¿no? Porque los pacientes de verdad que queremos ir un paso más allá y sentarnos en la mesa de todos los agentes implicados y queremos dar opinión para diseñar las políticas de salud en el futuro, para redefinir estos procesos y estar en los comités de estrategias de salud. Yo soy miembro del comité técnico de la estrategia de abordaje de enfermedad renal en Baleares y creo que ese es el ejemplo a seguir, de que haya un paciente en cada uno de los comités o en las estrategias de salud para la elaboración de guías o para la evaluación de resultados. Creo que es totalmente fundamental. Y al final, ¿qué es lo importante para una persona con enfermedad renal? Por supuesto, si tiene que llegar algún día a tratamiento renal sustitutivo, la elección de técnica, si es posible trasplante, es el mejor, pero solo el 15% de los pacientes en España en diálisis están en lista de espera para trasplante. Y aunque somos el país trasplantador más número 1 del mundo, aún así hay mucha gente que no se va a trasplantar nunca. Por lo tanto, pues la nutrición es fundamental, creo que lo sabemos todos, que es muy, muy importante. También la actividad física. Nosotros no hablamos ni de deporte ni nada por el estilo, simplemente hacer cada uno lo que pueda. Por supuesto, el pensamiento positivo y tener relaciones afectivas saludables. También la sexualidad, por favor, no os olvidéis nunca de ella. También tener sueños, tener alguna meta en la vida. Y, por supuesto, la aceptación de uno mismo y de lo que somos y de lo que tenemos, sea una enfermedad crónica o no. Todo el mundo es paciente o lo será algún día, solo hay que sentarse a esperar de alguna patología o de varias. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Que todos nos veamos que podemos estar en un lado o en el otro algún día en la vida. Y estas ya son mis últimas diapositivas. Hay muchas cosas que llevarse a casa. Pero creo que está claro que la automatización no es buena. Nos hemos vuelto muy, muy técnicos y poco humanos y que debemos trabajar conjuntamente para la aceptación de la enfermedad renal crónica que no tiene cura y que es irreversible. Por favor, no riñáis a los pacientes si no son adherentes. De verdad que no es nada fácil
Muchas veces tomarse 20 pastillas al día es un trabajo a tiempo completo, que hay que empoderar con amor. Todas las estrategias, todos los programas que hagamos los tenemos que hacer con amor, si no vamos a fracasar, y de verdad que nuestro éxito es empoderarles tanto que al final no nos necesiten y les demos fuentes de información fiables porque las van a buscar igual en Internet. Creo que es importante que los pacientes pues, les demos, ya que los van a buscar en Internet igual, pues que les digamos dónde poder encontrarlas. Creo que les tenéis que convencer que ellos son lo que mejor tienen, es el mejor activo que tienen para el futuro, que debemos abordar conjuntamente el impacto humano de la enfermedad, más allá del impacto clínico y más allá del impacto económico, que por supuesto los tienen y son muy importantes. Creo que hay que personalizar, que eso es adaptar el tratamiento a cada paciente, porque cada paciente es único. Lo más importante siempre pasa en casa, no pasa en el hospital ni en el centro de salud, y de verdad que tenemos que reorganizar estos por ciclos de cuidado. Y creo que es importante que incluyamos en la historia clínica digital pues la experiencia de los pacientes o las medidas reportadas por los pacientes como una medida crucial para la calidad de los cuidados y sobre todo para que os ayuden a vosotros los profesionales a tomar decisiones correctas de lo que es la vida de cada paciente, ¿no? De lo que reporta el paciente cuando le dais una medicación o cuando tiene un tratamiento, cuando tiene otro, o si se lo toma, si no se lo toma, en fin, cosas que son importantes en la experiencia para incluirlo en la historia clínica digital. Os dejo esta diapositiva que veis que es un árbol pues que es diferente, que es especial y así son como son vuestros pacientes cardiorrenales. Pues la vida les ha hecho diferentes por las vicisitudes del clima, el viento, el mar, la sal, en fin, la enfermedad renal, la enfermedad cardíaca o otras incluso patologías, pues les ha hecho diferentes. Así que los tenéis que ver así, como a pacientes diferentes, pero aún así han salido adelante pues buscando el agua, buscando lo que hiciera falta para sobrevivir, ¿no? Y yo que lo digo, que aprendo mucho de los pacientes cada día y creo que es importante que vosotros os veáis que vosotros no vais a ser solo médicos o no sois solo médicos. Yo creo que sois de verdad buscadores de verdad y me vais a decir, pero ¿qué verdad es la que hay que buscar? Pues la verdad que le importa a cada paciente. O sea, porque cada paciente de verdad que es único y cada paciente renal totalmente es único y debéis averiguar qué es lo que de verdad le importa para humanizar, para adaptar, para personalizar y sobre todo para empatizar con ellos y que realmente puedan cumplir todas las limitaciones, todas las restricciones, los tratamientos farmacológicos, terapéuticos, todo lo que o la estrategia de abordaje que queráis realizar. Así que muchísimas gracias de verdad por vuestra atención y ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad que no ha defraudado en absoluto tu presentación. Yo creo que ha sido un punto muy necesario para nosotros, para que además lo hemos querido poner al inicio de este curso, pues para tenerte muy presente a lo largo de todo el curso, a ti y a todas las personas que conviven algún día a la semana, 3 días a la semana con la enfermedad renal y que nos solicitan pues muchas veces nuestro consejo, nuestra ayuda, etcétera. Hay varios comentarios en el chat que bueno, pues hablan de lo excelente de la sesión y de tu aportación y este punto de vista que desde luego nos parece esencial. Nosotros somos médicos de familia, Daniel, y por tanto deberíamos de ser personas muy cercanas al paciente. De hecho, tú sabes muchas veces que el paciente va a su médico de familia después de ir al nefrólogo para ver lo que le dice y cuando el médico de familia se lo dice, pues le hace más caso, se toma la medicación. Bueno, estas cosas, esta relación entrañable que tenemos con nuestros pacientes, ¿no? Y por eso, cuando tú nos hablas de humanización de la medicina, pues te entendemos muy bien, porque es una de nuestras asignaturas pendientes y muchas veces intentamos, en la medida de lo posible, también hacer que esta medicina sea más humana, porque a veces el hospital, como tú bien sabes, es todo lo contrario a lo que es la humanización. Has aportado, desde luego, unos datos que son importantísimos, ¿no? Esos 5 o 7 millones de enfermos renales, pacientes con enfermedad renal, ese elevado gasto sanitario que no da, sin embargo, a pesar de ese 3% para diseñar unas agujas de un acceso vascular más moderno, llama mucho la atención cuando nosotros nos movemos mucho en el terreno de la diabetes y sabemos que hay grandes avances, ¿no? Llama mucho la atención esas diapositivas que has puesto y ese problema. Te quiero preguntar, hasta que haya alguien que se anime, ¿qué esperáis vosotros
de los médicos de familia. ¿Qué espera una persona con una enfermedad renal de su médico de familia? Daría, has avanzado mucho en tu charla, pero te quería pedir algo más concreto. Bueno, yo creo que has dado la clave de la relación esa tan fraternal. Es que los pacientes confían mucho en vosotros. O sea, se ponen en vuestras manos. Dice, doctor, lo que usted me diga, yo voy a hacer, ¿no? Lo que usted crea yo creo que esa relación la tenéis que aprovechar para que realmente los pacientes... Bueno, yo lo que esperaría de un médico de familia es que realmente me dijera las cosas tal cual son y sobre todo me derivara a tiempo y no me dijera, uy, hemos llegado tarde porque no hemos sabido ver, porque no había un algoritmo que me detectara una alerta o porque la albuminuria no era tan importante. No sé, que vosotros tuvierais también las herramientas pues, para decir, oye, mira, lo hemos cogido a tiempo y no vas a necesitar nunca diálisis y trasplante. Porque de verdad que es horrible estar en diálisis y es horrible necesitar un trasplante, aunque sea el mejor tratamiento sustitutivo renal y sea parecido a tener riñones normales. De verdad que tenemos que evitar a toda costa que los pacientes lleguen nunca a necesitar diálisis y trasplante. Yo creo que de un médico de familia me esperaría eso, que me dijera, no vas a necesitar nunca diálisis y trasplante porque te voy a coger yo y te voy a hacer un seguimiento, o lo voy a hacer yo, o el ordenador, o la herramienta que vosotros diseñéis para que nunca necesites diálisis o trasplante. Sí, antes además ha comentado Rafa en algún momento de su exposición como que no hemos sido muy conscientes del problema de la enfermedad renal, ¿no? Hemos hablado mucho de otras patologías, por ejemplo la diabetes, pero no hemos sido muy conscientes, comentaba él. ¿Vosotros habéis notado que en ese sentido está habiendo un cambio de sensibilidad en los facultativos y en concreto en los médicos de familia sobre la realidad de la enfermedad renal, una mayor preocupación? Porque nosotros ahora, últimamente, yo creo que estamos empezando sobre todo a concienciarnos mucho sobre este problema. ¿Cómo lo veis vosotros desde el punto de vista del paciente? Pues lamentablemente la enfermedad renal nunca ha sido una prioridad para las autoridades sanitarias, lo tengo que decir porque ha sido así. O sea, nos morimos antes de enfermedad cardiovascular o de otras cosas que directamente del riñón, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hemos visto un cambio en los últimos 5 o 10 años, porque claro, en el 2020 pasamos a estar en el top 10 de causas de mortalidad. Y es lo que decía Rafael, que ha sido una de las causas de la enfermedad renal crónica la que más ha crecido, ¿no? de causas de mortalidad. Pero es que las previsiones es que en 2040 la enfermedad renal crónica va a estar en el top 5 de causas de mortalidad y en el 2100 va a ser el top 1. O sea que al final eso está dando un giro, ¿no? De que las políticas de salud la incluyen como una prioridad y que de verdad haya planes, estrategias y demás. Y yo que soy el presidente europeo desde 2020 de la Federación de Pacientes Renales, de verdad que le estamos intentando convencer a los europarlamentarios de verdad que hagan un plan y directivas de verdad que como una absoluta prioridad, un problema de salud pública, la enfermedad renal crónica, porque hasta ahora, como los registros solo sabemos los que están en tratamiento renal sustitutivo y esos son una cantidad muy pequeña de pacientes y lo demás son estimaciones y la prevención y diagnóstico precoz está trabajar a largo plazo, pues lógicamente eso los políticos no lo ven tan tan suculento como para hacer cosas que luego les dé rédito, ¿no? Y entonces ese es un problema que tenemos en general, pero sí que hemos visto en los últimos 5 años por lo menos se está cambiando la tendencia, afortunadamente. Gracias. Rafa está por ahí también, si quieres hacer alguna pregunta e intervenir en cualquier momento. Sí. Hola, bueno, Daniel, muchísimas gracias. Yo estoy impresionado por tu charla, te lo digo de verdad. Los comentarios en el chat son todos en esta línea. No teníamos duda, pero ha sido una masterclass, una clase de maestro, porque además los pacientes, aunque la palabra empoderado no me gusta mucho, pero no, a mí tampoco, pero... Eso es muy fea, ¿verdad? Bueno, no, pero viene del inglés y bueno, al final he decidido que me gusta. Al final he tenido que decidirlo. Bueno, pues son realmente maestros en su enfermedad. Bueno, Fran, como trabajamos en el mismo medio, ha hecho una pregunta que era un poco en la línea de yo unas cuantas que había apuntado aquí, que algún día, si tenemos oportunidad, nos tomamos un café y charlamos. Claro que sí. Pero me ha gustado mucho todo lo que has hablado del impacto humano. Me ha llamado mucho la atención una frase que has dicho, nunca se nos ha preguntado qué nos importaba. Me
parece que oigamos esto de un paciente crónico, pues nos tendría que hacer reflexionar a todos, que no preguntamos qué nos importa. Y yo te quería hacer una pregunta muy concreta. Los médicos de familia en atención primaria, te voy a apuntar qué nos pedirías, parte se lo has contestado a Fran, y yo te diría, ¿qué es lo que crees que hacemos peor dentro del apartado del impacto humano? O sea, no de la tasa filtrada glomerular ya nos la estudiaremos, pero del impacto humano, del manejo humano del paciente con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, ¿qué es lo que hacemos peor? Yo creo que en general los profesionales sanitarios no os dais cuenta de que cuando imponéis restricciones, tanto dietéticas como de lo que sea, o incluso de... Yo creo que lo que no hacéis bien es preguntarle al paciente si está cómodo haciéndolo o si realmente lo está haciendo. Lo dais por eso, o sea, vosotros prescribís y ya se apañará el... Muchas veces, cuando eres un paciente crónico que toma tantas pastillas, al final no sabes si te las has tomado o no. Y de verdad que no es fácil hacer todas las comidas, de bebidas, todo el tratamiento. Y muchas veces yo creo que es importante que en la siguiente consulta le preguntéis, aparte de cómo lo lleva, pero no me mientas, ¿lo estás haciendo? No lo estás haciendo, porque los pacientes mentimos, ¿no? Para que no nos echen la bronca. Y no os dais cuenta de los pacientes que necesitamos mentir porque tienes miedo que te echen la bronca. Ay, pues me olvidó tomarme la medicación y a veces no puedes ser sincero, ¿no? Y yo creo que esa relación que tenéis tan buena con los pacientes es buena que sea totalmente sincera y que no, oye, pues no pasa nada si se te olvidó, pues ahora vamos a hacer adherentes o vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Y yo creo que es eso, lo que no hacéis bien es el seguimiento de si el paciente está cómodo haciendo la prescripción que le habéis dado, tratamiento que le habéis recomendado o la limitación que le habéis dado de no comer sal, de no comer potasio, de no comer fósforo, de lo que sea, y si realmente es capaz de hacerlo con sus recursos, o sea, porque los recursos que tiene, tanto formativos como de herramientas o lo que tenga, o económicas, ¿no? Tenemos una pregunta en el chat de Yolanda, que nos comenta que a nivel europeo mundial, dada la experiencia que tiene, ¿en qué nivel nos podríamos situar, no solamente como nivel sanitario, sino más bien en el aspecto humano? ¿Cómo podríamos mejorar? Nos pregunta además. Bueno, este ranking es difícil de evaluar, pero a ver, yo creo que los profesionales sanitarios sois muy conscientes de los aspectos humanos. Otra cosa es que el día a día, el protocolo y la estrategia o cómo se hacen las cosas os dejen aplicarlo, ¿no? Pero realmente muchas cosas están pensadas más para profesionales que para los pacientes. Yo creo que los hospitales están diseñados para profesionales, no están diseñados para pacientes. O incluso los centros de salud muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que pues a la hora de diseñar los centros de salud o diseñar las políticas de salud o diseñar los hospitales, también deberían haber pacientes, ¿no? Diseñándolos con vosotros. No sé si a vosotros os dejan, ¿eh? Yo no, a lo mejor solo son las autoridades sanitarias, yo no entro ahí, pero sí que es verdad que yo he visto, por ejemplo, jugar con una pelotita a un niño de 3 años al lado de mi máquina de diálisis en Tailandia, por ejemplo, y no ha pasado nada. Porque aquí nos hemos puesto muy duros con la bacteriemia, por ejemplo, en los hospitales, de que los pacientes están aislados 4 horas durante la diálisis. A mí eso no me parece humano. Está claro que la conexión y desconexión, a lo mejor con catéteres y demás, vale, pues hay que estar aislados, pero el resto, 3 horas, estar aislados, porque, o sea, hay cosas que tenemos que repensar juntos, ¿no? Luego, pues los tratamientos renales sustitutivos pues a lo mejor la enfermedad renal no descansa los domingos, o sea, a lo mejor hay que dializar los domingos, no lo sé, ¿eh? Pero que hay que hacer diálisis alternas cada 48 horas porque la enfermedad renal es 24/7. Cosas que hay que replantearse para el futuro porque al final tenemos muchos problemas de hospitalizaciones y de hiperpotasemias y de problemas asociados con la retención de líquidos los lunes y los martes en las unidades de diálisis precisamente por el salto de 3 días del fin de semana. Entonces hay cosas que a nivel humano somos conscientes, pero la humanización no es pintar las paredes de colores amables y de fotografías chulas y ya hemos humanizado el hospital. No, hay que ser humanos en el trato. Muchas veces habláis delante del paciente como si no estuviera. Tenéis que tener cuidado con lo que decís muchas veces, porque yo he estado en una máquina también de diálisis y me decís, no, esta máquina hay que cambiarla, esto no va bien, ¿eh? Y tú estás conectado a esa máquina, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que de verdad que el lenguaje sanitario, pues muchas veces vosotros habláis también con términos que nos entienden, pues todo eso es humanización al final, porque el paciente sale muy descolocado y a veces es incapaz de procesar todo lo que le estáis diciendo. También es importante que le preguntéis, ¿ha entendido todo lo que le he dicho? A veces
con esa simple pregunta o cómo le gustaría ser atendido, también sacas mucha información. Gracias, Daniel. Hay un tema que es especialmente importante, que es el tema del trasplante renal. El tema del trasplante renal que, bueno, tú has comentado, creo que había un 15% en lista de espera y que estamos en un país que, bueno, siempre hemos presumido de tener un muy buen sistema de trasplantes. Nosotros ahora últimamente en medicina hablamos de tratamientos que son capaces de retrasar la llegada a ese trasplante renal y muchas veces esto lo vemos como un número, ¿no? Es decir, no, es que este fármaco pues baja el slope de deterioro del filtrado glomerular o la pendiente del filtrado, lo baja unos mililitros o lo retrasa un poco, ¿no? Yo quería preguntarte sobre el tema del trasplante renal. Cómo están las cosas en nuestro país, si realmente es accesible, cómo se vive también un trasplante renal y qué importancia, y esto es el fin de mi pregunta, le dais vosotros a esta ventaja en la disminución del freno sobre el deterioro del filtrado glomerular que últimamente podemos conseguir con algunas actuaciones. Mira, el trasplante renal afortunadamente es el mejor tratamiento sustitutivo renal posible, eso lo sabemos. En España somos número 1 de trasplante de cadáver, como sabéis, pero sin embargo en donante vivo no estamos ni mucho menos, nos pasan ampliamente otros países como son, por ejemplo, Holanda. Acabamos de registrar hace 2 semanas la ley de protección del social del donante vivo, que se convertirá, esperemos, en ley para que un donante pues, esté protegido socialmente para hacerse las pruebas y para descansar unas semanas en el caso de que done un riñón, ¿no? Yo creo que evitar que una persona entre en diálisis o sacarla de diálisis, eso ya tiene, desde el punto de vista humano, vamos, todo nuestro reconocimiento. Y además, encima, el impacto económico, que ya sabéis que el primer año de trasplante cuesta lo mismo que el primer año de diálisis, unos 45.000 a 65.000 euros por paciente y año, pero el segundo año del trasplante es un ahorro económico brutal, porque solo son la medicación inmunosupresora. O sea que imaginaros pues el costo eficiente que es el trasplante renal, ¿no? Cuando va bien, la verdad que es inmejorable. Ahora mismo, el problema es que hay un problema para la inclusión en la lista de espera. En España no hay mucha lista de espera, es decir, te trasplantan al año y medio más o menos de media. Puedes estar 3 o puedes estar 1, pero el problema es que para que te incluyan y que te hagan todas las pruebas y estés incluido en lista de espera, hay hasta 14 meses de dilación, ¿no? Y eso estamos reclamando que se haga un protocolo para que solo en 3 meses te hagan todas las pruebas y si eres apto para el trasplante, pues cuanto antes entres en la lista de espera y cuanto antes te trasplanten, ¿no? Porque al final es ahorro de sufrimiento, ahorro de tratamientos y ahorro económico, ¿no? Creo que esto para el futuro es algo que debemos mejorar. Y yo creo que en España el año pasado se hicieron 3.500 trasplantes renales, es muchísimo y cada año va subiendo, cada año batimos el récord. Nosotros trabajamos mucho con la ONT en ese sentido, con la Organización Nacional de Trasplantes, como sabéis, para buscar nuevos donantes. Ahora pues los donantes son más mayores, son añosos, no hay accidentes de tráfico afortunadamente, tantos como antes. Y la verdad que los trasplantes pues han sido más en asistolia, en otras técnicas que bueno, pues permiten encontrar donantes y sí que creo que hay un área de mejora en el donante vivo que debemos mejorar pues para preparar a los pacientes que están en enfermedad renal crónica avanzada a que puedan hablar con los familiares y si son compatibles y si así lo desean, pues que puedan donarles en vida porque es el mejor opción de tratamiento renal sustitutivo el trasplante de donante vivo. Y si no puede ser, pues de donante cadáver en lista de espera. Pero vamos, el problema es lo que digo, solo el 15% de los pacientes en diálisis están en lista de espera para trasplante, desafortunadamente porque tienen comorbilidades o porque no son aptos o porque ya son muy mayores. Y de verdad que en ese sentido, gracias al éxito del trasplante muchas veces no se ve el 85% que queda en diálisis que no se van a poder trasplantar. Pero yo creo que podemos estar orgullosos de estar en el país número 1 en el mundo del trasplante renal. Si quieres comentar alguna cosa, alguien del chat. Otro aspecto que también aborda este curso es la problemática cardiovascular de la enfermedad renal. Y
nosotros nos dicen y nos demuestran los estudios que es precisamente la causa de mortalidad más elevada en los enfermos renales, que tiene una trascendencia muy importante, que es fundamental atenderla de manera conjunta. Yo quería que me dieras tu visión sobre esta problemática, que hoy no hemos tratado mucho el tema de la insuficiencia cardíaca porque nos hemos centrado más, ya que estabas tú, en la enfermedad renal, lo trataremos a lo largo del curso. ¿Cómo veis vosotros esta relación de la enfermedad cardiovascular en el enfermo renal? Yo creo que es crucial. De hecho, todos, bueno, yo he tenido muchos compañeros pues, en diálisis que han fallecido por temas cardiovasculares. Yo creo que debemos cambiar el paradigma para que cualquier médico, ya sea de familia o nefrólogo, cuando vea a un paciente renal ya sepa que va a tener riesgo cardiovascular, sí o sí. O sea, es que es algo indefectible. Entonces, yo creo que si todos nos ponemos con ese prisma, porque el riesgo cardiovascular en un paciente renal es altísimo, no solo por dislipemias o por otras causas, yo creo que es fundamental y nosotros de verdad que sufrimos mucho en ese aspecto y que creo que para el futuro debemos todos estar concienciados de eso, de eliminar ese riesgo cardiovascular o intentar abordarlo para que los pacientes renales pues, puedan tener pues, mejor calidad de vida al final, que es de lo que se trata. Bueno, voy a leer también en el chat alguna reflexión de alguna compañera. Emma nos comenta que gracias por tu franqueza y creo que no nos ha dejado indiferentes a ninguno y que merece sobre todo una gran reflexión, ¿no? Sobre todo, como dice Mónica Salazar también, fundamental en el aspecto de la humanización y de esta visión del paciente, para que estos datos y esas gráficas que muchas veces presentemos no sean frías y que veamos en ellas también el reflejo de lo que hay detrás, ¿no? Y le demos la importancia que realmente tiene. Te agradecemos mucho tu presencia aquí y además que la hayas hecho desde un hotel donde estás desplazado, con lo que eso supone también de esfuerzo adicional. Muchas gracias también a Rafa por su excelente presentación y gracias también a todos vosotros por haberos conectado en este primer día de 35 pacientes en consulta que tenemos en Aragón. Que bueno, ya nos diréis a ver quién lo ha conseguido. Os vamos a emplazar ya a la siguiente sesión, que es el día 29 de marzo, continuando con el curso. Es una sesión que impartirá Juan Carlos Romero sobre el tema de los factores de riesgo cardiovascular a la enfermedad establecida, hablando de ese continuum cardio-reno-metabólico que tanto comentamos. Y luego el doctor Ignacio González Lillo nos hablará también del reto diagnóstico del síndrome cardio-reno-metabólico para el médico de familia. Muchas gracias a todos y esperamos que la siguiente sesión, y estoy seguro que así será, sea tan interesante como esta. Nos vemos el día 29 de marzo. Gracias. Gracias, un placer. Adiós.